Jungkook en la Semana de la Moda fue simplemente otro nivel. O sea, ya sabemos que cada vez que aparece roba miradas, pero esta vez de verdad se lució de una manera que dejó a todos en shock. Es que no hay forma de que no destaque. Donde sea que se pare, automáticamente se convierte en el centro de atención. Tiene ese porte natural que no se finge, esa elegancia que no cualquiera sabe llevar, esa vibra que mezcla lo juvenil con lo sofisticado y que hace que todos los que están alrededor queden como opacados. Y verlo feliz, disfrutando del momento, caminando con esa seguridad que solo él tiene, fue algo demasiado grato, demasiado lindo para los que lo admiramos. Yo te juro que no me canso ni me voy a cansar de decirlo. Los chicos, y en este caso Jungkook, son puro impacto. No importa si es un escenario, una alfombra roja, una pasarela o simplemente la calle, ellos generan una energía que no se puede explicar con palabras. Mira, este tema me parece demasiado interesante porque no es solo que yo lo haya visto, sino que muchísima gente en los comentarios también lo notó. Y de repente empezaron a salir teorías de todas partes. Incluso varios fans del Jikook, que ya sabemos que son expertos en observar hasta el más mínimo detalle, comenzaron a decir que creían que se trataba de Jimin despidiéndose de Jungkook en el aeropuerto antes de que él siguiera su viaje. Obvio. Siempre hay que aclarar que esto es solo una teoría, nada confirmado, y que si alguien no está de acuerdo, pues no pasa nada, se ignora y listo. Al final, para eso están estos espacios, para teorizar, para compartir puntos de vista y disfrutar de los pequeños momentos sin hacer daño ni a los chicos ni a los demás fans. El punto es que, como sabemos, Jungkook viajó a Nueva York y el mismo día se captaron unas imágenes que dieron mucho de qué hablar. Al bajar del auto, Jungkook se detiene un instante y hace un gesto muy curioso. Extiende su mano como si estuviera despidiéndose de alguien que se quedó dentro del vehículo. Y claro, ahí empezó la especulación. ¿Será que era Jimin quien lo acompañó hasta ahí y lo despidió en privado? La idea encantó a muchos porque, siendo sinceros, no sería nada raro que Jimin, con lo cercano que es a Jungkook, quisiera acompañarlo y darle un adiós más personal antes de que él partiera. Ya sabemos cómo son ellos, siempre cuidándose mutuamente, siempre compartiendo momentos que, aunque no los muestren de manera pública, se sienten a través de estos gestos pequeños, pero llenos de significado. Mira, es que ya a estas alturas está demasiado claro que las Taikukas simplemente no pueden dejar en paz a Jimin. O sea, se nota a kilómetros que lo que sienten es envidia pura, envidia de su porte, de su belleza natural que deslumbra a cualquiera, envidia de su talento innato que no se compra ni se aprende, envidia de su carisma que llena cualquier lugar apenas aparece, envidia de todo lo que él genera en la gente, en los fans, en los medios, en la industria. Porque ellos saben, y lo saben muy bien aunque nunca lo admitan, que jamás en su vida van a poder compararse ni lograr lo que Jimin ya logró desde hace años. Jimin está a años luz, ni siquiera a unos pasos. No,
a años luz de que alguien pueda siquiera acercársele a los talones. Entonces, como saben que no tienen nada que hacer, ¿qué hacen? Pues lo típico, buscar comparaciones absurdas, tratar de poner a su favorito a la altura de Jimin o incluso querer pasarlo por encima. Y siempre, pero siempre, usando el nombre de Taehyung para tratar de minimizar a Jimin, como si con eso pudieran borrar todo lo que Jimin representa. Y ahora resulta que últimamente se agarraron de un chisme bien absurdo, que un trabajador de Celine, que además era alguien cercano a Taehyung, dejó esa empresa y posiblemente ahora esté trabajando en Dior. Y claro, ¿qué hicieron las Taekukas? Pues agarraron eso como excusa perfecta para volver a sacar el nombre de Jimin de sus bocas, porque parece que viven pensando en él más que en su propio bias. Empezaron a inventar que Jimin no tuvo impacto como embajador de Dior, que por eso supuestamente el trabajador se fue a Dior para llevarse a Taehyung, y que Taehyung sí tendría impacto con la marca, que él sería como el salvador de Dior, como si Dior fuera una tiendita de la esquina en bancarrota y necesitara un milagro. Por favor, estamos hablando de Dior, una de las casas de moda más prestigiosas, más ricas y más estables de todo el planeta. Dior no necesita que nadie lo salve. Eso nada más existe en la cabecita llena de envidia de esa gente que no soporta el brillo de Jimin. Lo que ellas no aceptan es que Jimin ya dejó una huella gigantesca en Dior, un impacto alucinante, que hasta la propia marca lo dijo. Esperaron años por él. O sea, Dior elige a cualquiera como embajador, y menos lo presume como presumió a Jimin. ¿Ustedes creen que lo van a soltar así nada más? Ni de chiste. Si en algún momento Jimin deja de ser embajador de Dior, será porque él mismo quiera dar un paso al costado, porque él decida enfocarse en otra cosa, nunca porque la marca lo suelte. Jimin no depende de Dior. Dior fue quien lo buscó a él, porque sabían perfectamente el poder y el impacto que genera. ¿Se acuerdan cuando Jimin asistió a su primer evento como embajador? Eso fue una locura total. Las calles se llenaron, los periodistas no lo dejaban ni respirar, y los artistas que también eran embajadores de Dior o de otras marcas sabían perfectamente que la estrella del espectáculo era Jimin. Los fans que fueron para verlo a él, no había duda. Su sola presencia fue como un terremoto mediático, y Dior no perdió un segundo en presumirlo por todos lados. En sus redes, en las revistas, en campañas, en publicidad, donde mirabas, ahí estaba Jimin. Fue tanto así que no había forma de hablar de Dior sin mencionar su nombre. Eso es lo que les duele, que con Jimin no necesitan inventar cuentos. Los hechos hablan solitos. Jimin es de esos artistas que no solo embellecen una marca, sino que la elevan, la hacen vibrar, la hacen sonar todavía más fuerte. Y esas personas que andan inventando que Jimin no tuvo impacto, lo hacen porque saben que no hay forma de competir. Les molesta ver que Jimin lo tiene todo. La belleza, y es que es verdad, su belleza es de otro nivel. El talento que lo respalda en cada cosa que hace, ya sea cantar, bailar o simplemente caminar en una pasarela. Y sobre todo, esa capacidad de generar sensación, de atraer miradas, de ser el centro de atención, sin siquiera intentarlo.
Entonces, claro, los envidiosos no duermen tranquilos. Prefieren armar historias ridículas de que Taeyong salvaría a Dior para consolarse, cuando Dior está más que feliz con Jimin. Y nosotros lo sabemos. Lo vimos con nuestros propios ojos, vimos el impacto, vimos la locura que causó y lo mucho que la marca lo celebró. Jimin es único, inalcanzable, incomparable. Y aunque a ellos les duela, aunque inventen chismes, aunque busquen mil formas de minimizarlo, la verdad siempre sale a flote. Jimin brilla tanto que no hay sombra que lo opaque.